Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio y a la vez devocional a través del libro del Bereshit, libro del Génesis, libro de los orígenes. Llegamos al capítulo 15, un capítulo cargado de misterios, cosas asombrosas, revelaciones maravillosas que Dios nos da para que sepamos las cosas. Debemos entender que cuando Dios dijo las cosas, muchas de las cosas que Dios ordenó que se escribieran en este maravilloso libro, la Biblia, todas esas cosas eran profecía, no habían ocurrido. El mejor intérprete de la profecía es la historia. Hoy día ya ha pasado, ha transcurrido mucho tiempo y muchas de las cosas que están escritas ya no son profecías, sino son historia, ya se cumplieron. Y se puede corroborar lo que se dijo antes y que efectivamente así ocurrió. Llegamos al capítulo 15, un capítulo que se inicia recordando el final del capítulo 14, la batalla que tuvo Abraham contra aquellos 5 reyes que vinieron a merodear y conquistaron donde estaba Lot, su sobrino. Y Abraham arma a sus siervos, 318 siervos, y ataca a los que se llevaron secuestrado a Lot, los derrota y luego regresa a su tierra. Vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, oh Dios, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, Padre Celestial, rogándote que tú nos des sabiduría y entendimiento en el discernimiento de tu preciosa palabra. Que nos des de tu Espíritu Santo para poder entender esas cosas hermosas que escribiste y esas enseñanzas preciosas que dejaste allí impresas para que podamos extraer, comprender y aplicarlas a nuestra vida. Bendícenos, oh Dios nuestro. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros y llénanos, Padre Celestial, de tu poder, de tu amor, de tu presencia. Continuamos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia, precioso Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, porque aunque económicamente hablando se ha abierto la economía, no quiere decir que el virus se haya ido. El virus está y la curva no está decreciendo, sino está creciendo. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Oramos, Señor, por los enfermeros, los médicos, los paramédicos, Señor, el personal administrativo de los hospitales y de las clínicas, Señor. Oramos, Señor, por los celadores, por los aseadores, Señor, por todas las personas, Padre Santo. Oramos para que el contagio se detenga, Señor, para que no sea tanta gente contagiada. Oramos por misericordia para que los enfermos encuentren fuerzas en fe y en ti, precioso Dios, para recuperarse y se sanen, Señor. Pedimos de tu divina gracia y misericordia, nuestro buen Dios. Oramos por los funcionarios públicos, Señor, el ejército, de la policía. Oramos por la situación de nuestro país, situación, Señor, que cada día, Señor, se manifiesta peor, Padre Santo. Y oramos para que tú controles, Señor, esos sentimientos de impotencia, Señor, que a veces explotan en vandalismos, en robos, en cosas que en vez de solucionar el problema lo van a acrecentar más. Oramos por paz, por misericordia, oramos por sabiduría y por inteligencia, Señor. Oramos para que aquellas personas que hemos elegido para que nos gobiernen lo sepan hacer, Señor. Pedimos, Señor, que tu bendición venga sobre cada uno de nosotros y que nos des, Señor, de tu bendición, de tu protección, de tu ayuda. Pedimos, Señor, tu bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en Génesis 15, en el versículo 1, y leemos allí y dice así: Dios promete a Abraham un hijo. Versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Abraham, no temas? Porque había suficiente motivos para estar en temor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Diciéndolo en otras palabras, Abraham se había boleteado. Abraham había puesto en evidencia que era una persona de temer, que era un hombre que fácilmente levantaba un ejército y que era un gran guerrero y que tenía un poder militar impresionante y era una amenaza para todos. ¿Qué le dice Dios ante eso? Y quizás él está allí y quizás Abraham también estaba pensando, ay, yo como que no debía haber despreciado la plática, vea que la plática a veces se necesita. Bueno, tantas cosas. ¿Qué le dice Dios? No temas, Abraham. No temas. ¿Y qué más le dice allí? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que hiciste, lo hiciste de manera correcta. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Esto es algo común y que en ese entonces también, ¿qué? Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai, una mujer bellísima, pero tenía Sarai un problema y es que ella era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le había dado a Abraham promesas, pero Abraham se da cuenta que no tiene hijos y le dice a Dios, y pues, este será mi heredero. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Damaseno, que quiere decir que venía de la ciudad de Damasco. ¿Existía Damasco? Son cosas un poquito curiosas, pero son cosas que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya sabe que serán. Ojalá lo hayan entendido. Y entonces, algunos dicen que Damasco es la ciudad más antigua del mundo. Bueno, aquí hay un registro histórico en la Biblia que nos dice que algo de razón hay, pero ese no es el propósito por el cual se está haciendo esta referencia, simplemente porque el mayordomo Eliezer era de allá. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, confirma esta referencia y dice lo siguiente, Proverbios 29, 1. El siervo mimado desde su niñez por su amo, a la postre será su heredero. ¿Qué es esto? Pues sí, que muchas veces cuando no tenemos hijos, se adoptan hijos y se aman. Por ahí se dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y se aman muchas veces, tanto o más que los hijos propios. Esto es lo que Abraham está diciendo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Quién era Eliezer? Era un esclavo nacido en la casa de Abraham. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que lo ha visto desde que nació y lo ha visto crecer. Sí, eso quiere decir. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta cuestión es algo muy particular y es el manejo de una ansiedad y de una frustración que muchas veces carcome la vida de algunas personas, de aquellos que han intentado ser padres y no lo han podido, y entran en muchas situaciones, en unos conflictos internos impresionantes. ¿A qué sabe el hambre? Solo el hambriento lo sabe. Quiero decir con esto que son cosas particulares. Abraham era un hombre que anhelaba tener hijos, pero su esposa era estéril, y Dios le promete que va a tener descendencia, pero su esposa sigue estéril y sigue pasando el tiempo. Sin embargo, recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Este versículo 5 es un versículo, si
como muy extraño, pero a la vez nos muestra la naturaleza divina. Dios es un Dios que promete y cumple, y para Dios no hay nada difícil y no hay nada imposible. Dios lo lleva afuera y le muestra las estrellas y le dice: así será tu descendencia. Vas a tener una descendencia, una prole impresionantemente grande. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo 6 nos muestra las cualidades tan impresionantes, y una de ellas, de las mayores de Abraham, y era fe. Era un hombre de fe. Todo estaba en contra. Abraham llegó a tener 90 años, ya Sara 80, y ya viejo, y Sara menopáusica. Pero la palabra de Dios no depende de las fuerzas ni del vigor humano. Y Sara quedó en embarazo y dio a luz un hijo y se llamó Isaac. Todas estas cosas son cosas maravillosas de fe, y todas estas cosas nos vienen a mostrar que al que cree todo le es posible, que si creemos verdaderamente en la palabra de Dios, veremos proezas, veremos milagros. Sucederán cosas imposibles si tan solo crees. Dios es un Dios de poder. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:6, perdón. Libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Y en Gálatas 3:6 nos está hablando aquí en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:6, de Abraham. Dice en Gálatas 3:6, así creyó a Dios, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa esto? Significa algo tan maravilloso y espléndido, que nosotros llegamos a ser hijos de Abraham por fe. Así genéticamente no lo seamos, pero llegamos a ser hijos de Abraham por fe, porque creemos en la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de Abraham es Jesús. Y Jesucristo nos ha invitado a todos a ser sus hijos. Seguimos leyendo y nos sigue diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¡Qué maravilla! De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Los de la fe somos bendecidos en el creyente Abraham. ¿Tienes fe? ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan verdadera es tu fe? Cree, porque al que cree, todo le es posible. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora tenemos acá que Dios es un Dios de pactos. Y el antiguo pacto se basaba en la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el nuevo pacto se basa en la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces tenemos acá una comparación del pacto antiguo y del nuevo pacto, y una revelación de verdades que están reveladas en la Biblia, pero que muchas veces continúan cubiertas para muchas personas. Seguimos en el versículo 13 y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Muchas personas
le han enseñado a muchas otras personas que la cruz es una bendición. En la Biblia no existe eso. ¿Qué acabamos de leer? Que la cruz es una maldición. Vuelvo a leerlo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde está eso en la Biblia? Deuteronomio 21, 23. ¿Qué dice Deuteronomio 21, 23? Maldito todo el que es colgado en un madero. Y la cruz la usaban los romanos para crucificar a los malos, no a los buenos. Y la cruz era un instrumento de muerte como hoy día lo es la inyección letal, la cámara de gases, la silla eléctrica. No era nada en lo que la gente que estuviese crucificada se gloriaría. Ni siquiera Cristo ama la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición de la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la verdadera bendición está en recibir la promesa del Espíritu Santo. Sí, que las verdaderas bendiciones vienen de Dios, impartidas por el soplo de su palabra y por el poder que emana de Él. Volvemos a nuestro eje de estudio, a Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ur de los Caldeos, Mesopotamia, Babilonia. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora, Abraham hace una pregunta ante una promesa de Dios y Dios no se ofende porque no es duda, sino que está pidiendo confirmación. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. ¡Qué curioso! O sea, van a hacer un picnic como grande. ¿Cuántas personas estarán invitadas a este banquete, que quieran hacer, o quizás un asado? Un sacrificio. Y es muy curioso. Dios es un Dios de pactos. Y había que hacer ciertos rituales con la sangre de estos animales. Y aquí está, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta situación y qué nos quiere enseñar Dios con esto. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada animal una mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Ahora tenemos unos animales muertos, tenemos el olor a muerto, tenemos el olor a sangre, y va a ser problema. Y descendieron las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aquí tenemos a Abraham ahuyentando las aves de rapiña porque venían a lo que ellos sabían que había un banquete para ellos ahí, y entonces ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, estuvo cansado todo el día espantando bichos, se cansó, le sobrecogió el sueño. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Por ahí dicen que al miedo no eran hechos pantalones. Abraham siente cosas. El manto de la noche esconde muchas cosas y siente temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y vamos a seguir leyendo porque vamos a extraer cosas hermosas. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¡Qué impresionante dato! La descendencia de Abraham,
que no tenía en ese momento, porque ni siquiera Isaac había nacido, y le dice, va a morar en tierra extraña, va a ser esclava 400 años. Pero Abraham creyó. ¿Cuántas cosas dice la Biblia y la gente se niega a creer? Cosas mucho más fáciles de creer. Tenemos hoy día la historia que nos dice que efectivamente el pueblo de Israel entró en Egipto y estuvo 400 años esclavo en Egipto. Sigamos nuestra lectura. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo las plagas, y después de esto saldrán con gran riqueza. Impresionante. Cuando sucedió la última plaga, la muerte de los primogénitos, los egipcios estaban tan amedrentados por el Dios de los judíos, que los judíos les dijeron, denos joyas y alhajas y cosas para ir a presentar a nuestro Dios. Y ellos les dieron todo lo que tenían con tal de que por favor les suplicamos, les imploramos, váyanse. ¿Y qué es lo impresionante? Que eso estaba diseñado de una forma perfecta. ¿Por quién? Por Dios. ¡Qué impresionante! Dice, mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Salieron de allí con mucho oro y muy ricos. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué maravillosa promesa, qué poder tan absoluto de Dios. Conoce todas las cosas y le dice a Abraham, tú seguirás el camino de la fe y de la obediencia y morirás en paz, en buena vejez. Qué palabras tan hermosas. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este verso 16 nos habla del termómetro de maldad de Dios. El termómetro de maldad de Dios, cuando llega al punto rojo, juicio hay. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, nos dijo el capítulo 6 de Génesis. Y Dios decidió raer de la tierra a los hombres por la maldad de ellos con el diluvio. Nos preguntamos a veces, indolentemente, ¿por qué hay juicios de Dios? Y no queremos entender que es por la maldad de los hombres. Y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es eso? Para algunos dirían, extraterrestres. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que hay acá que debemos entender? Haz tu parte, que Dios hará la suya. No desconfíes de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Abraham cuidó todo el día, pero llegó la noche y estaba cansado y tenía miedo. Y a veces hay cosas que nosotros humanamente se nos dificulta o se nos vuelven imposibles. Haz lo posible, déjale a Dios lo imposible. Verás que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, hasta el río grande, el Éufrates. Aquí tenemos los límites de la tierra que Dios le dio a la descendencia de Abraham, o sea, el pueblo de Israel.
desde el Nilo abajo hasta el Éufrates. Es el territorio de ellos. Y Dios es inmutable. Nunca han tenido todo su territorio, pero un día el Rey de Reyes gobernará en la tierra y les entregará lo que les ha prometido. Entonces, seguimos acá, dice, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refataitas, de los amorreos, de los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Por qué Dios les quitó la tierra a unos y se la dio a otros? Porque todo aquel que desecha a Dios pierde todo. ¿Y por qué se la dio a otros? Porque Él es el dueño y puede hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Porque espera que los nuevos dueños hagan las cosas bien. Dios es un Dios de pactos y hoy día nos ha ofrecido el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios que se ratifica con la Santa Cena, que se condensa o que se ejecuta a través del pan y la copa, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa la sangre de Cristo. El nuevo pacto en donde entramos y Dios empieza a ver si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? Hacerlas como están ordenadas en la palabra de Dios. Si haces las cosas bien, recibirás bendición. Pero si hacemos las cosas mal, recibiremos condenación. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que todos heredemos el reino de Dios. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por las lecciones que nos entregas, oh Dios amado, porque nos muestras y nos revelas esas verdades de vida, esas verdades de vida y de vida eterna, Señor, que están escritas en tu palabra, esas bendiciones, ese proceder correcto de tus siervos, de creer, de tener fe, de saber que tú no mientes, de fortalecerse en medio de sus debilidades. Te pedimos, amado Dios, que nos bendigas. Tu palabra dice, el débil dirá, fuerte soy. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Gracias te damos, precioso Señor, bendícenos y guárdanos del mal, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.